Y ahora queremos pasar a tomar contacto en vivo y en directo desde México con Susana Riquelme, quien es jefa de carrera de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Ahí ya la vemos en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matías, estoy muy bien, muchas gracias. En vivo y en directo desde México, ¿cómo está la situación por allá? Partir preguntándole porque ahí hay un clima político también tenso, hubo elecciones hace unos días atrás, han habido también algunas repercusiones desde el plano internacional con la nueva presidenta electa, específicamente desde España. Bueno, ¿cuál es el análisis? Primero partiendo, ¿cómo está por allá también el tema en su visita en México? Bien, súper bien la visita el día de hoy. Partí con toda la estancia, una visita académica que voy a tener por 2 semanas, así que estoy aprendiendo mucho sobre monitoreo de elecciones, ya y también sobre metodología de la investigación, metodología en ciencia política, así que por acá estoy. Bueno, la verdad es que si bien no soy especialista en México y en el comportamiento político y electoral de acá, ¿qué es lo que veo al hacer un panorama inicial? Bueno, en primer lugar, de que la gente es muy amable, ya, de que había mucho miedo al venir, muchas personas me hablaban del malestar, de que es muy peligroso. Por el momento, el tiempo que llevo acá, eso no lo he visto, parece que se replica, ¿cierto? Es como muy común de que haya más bien un imaginario que lo que la realidad te muestra. La verdad es que como tú sabes, ¿cierto? Hace poco salió electa la presidenta Claudia Sheinbaum y ella, bueno, la verdad es que ha sido una figura súper importante acá en México. Creo que también a nivel latinoamericano lo que nos plantea es la importancia de la presencia de las mujeres a nivel político y principalmente, ¿cierto?, teniendo en este caso a la cabeza de un país que en este caso es federal, a diferencia de nuestro país que es unitario, ¿verdad? Y en un país que además tiene una larga trayectoria y mucho más avanzada que nosotros en Chile sobre leyes y medidas especiales, ¿cierto?, de cuotas para lograr alcanzar la paridad de género. Entonces, en ese sentido, la verdad es que si nosotros comparamos la situación chilena y mexicana, ¿cierto?, en esta idea postelectoral, lo que vemos es el reflejo de un trabajo sostenido que se ha desarrollado a nivel legislativo, ¿cierto?, para poder dar mayor representación y visibilización a las mujeres en política. Y por eso hoy día, en un país tan grande, ¿verdad?, y con una diferencia cultural, no en todo, pero sí en muchos elementos como es México, podríamos decir que han habido avances en términos de lo que significa la paridad de género, mucho más, y tenemos mucho más que aprender, ¿verdad?, mucho que aprender de este país. Porque, insisto, el hecho de que sea federal significa que los distintos estados del país tienen sus propias leyes y políticas de cuotas, ¿verdad? Sin embargo, a nivel nacional eso se ve reflejado en la elección de la presidenta. Eso, y bueno, veía en las noticias, que no puedo dar más detalles porque los desconozco con profundidad, porque los vi como a la rápida. También se observa algunos problemas, ¿cierto?, con secuestros, bastante violencia en contra de las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres de distintas edades, no importa la edad, acá siempre es un riesgo. O sea, claro, uno al día a día quizás no es tan peligroso, pero siempre puede haber una situación de riesgo hacia las mujeres. Y veía hace poco, ¿cierto?, una niña de 13 años que fue encontrada hace poco en un lugar, y por otro lado también un cura, no recuerdo exactamente el nombre, pero que también fue muerto, lo mataron hace poco. También mataron hace poco una dirigente. Entonces, un alcalde también hace un poco tiempo atrás salió ahí al menos noticia internacional. Sí, entonces los niveles de violencia, si bien yo no los veo, pero es por una visión que puede ser muy sesgada y de un tiempo muy corto que llevo acá. Ya con la gente que he conversado tampoco lo ven. Sin embargo, hay algunos puntos y algunas situaciones que son de otro nivel, digamos, de violencia que nosotros, si bien los niveles de violencia en Chile han ido en aumento, todavía no llegamos a ese punto en el cual hayan sacerdotes que hayan sido asesinados, o que todos los días una mujer desaparezca, o que ser candidata política sea sinónimo de que te pueden asesinar. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia importante. Ahora, volviendo a tu pregunta inicial, creo que las políticas de género y de paridad de género acá han llegado, ¿cierto?, a este momento en el cual este país tiene una presidenta. ¿Y cómo se ve en comparación también a lo que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, nosotros tuvimos el caso de Michelle Bachelet,
Y ahora también tenemos al menos figuras femeninas que están ahí en cargos importantes. Hablamos de la ministra, por ejemplo, Camila Vallejos, también la ministra del Interior, la misma al menos en el Parlamento está Carol Cariola también. Es decir, hay también figuras femeninas que se están erigiendo dentro del panorama actual y el mundo político. Pero cómo también se ve al menos aquello, sobre todo en lo que significa parte transversal del mundo político, que es llegar a acuerdos, llegar a consensos justamente en quiénes van a ser, quiénes ocupen estos cargos, y ahí obviamente hay que tomar diferentes caminos, diferentes rutas. ¿Cómo se ve aquello en lo que es netamente también el tema ahí, obviamente, de discusión, también en comparación también a lo que es la ciudadanía? ¿Cómo se ha visto también aquello en comparación también a lo que ocurre acá en nuestro país? Y mira, sabes que hay una cuestión que yo diría que es interesante en lo que ocurre con el liderazgo de la presidenta de México y que podríamos comparar incluso con el liderazgo de la expresidenta Michelle Bachelet. Yo creo que por ahí ocurre que cuando las mujeres que han llegado al poder, en este caso en Chile y en México, ¿cierto?, que han llegado al poder nacional, al poder ejecutivo, han sido principalmente mujeres que han tenido una visión bastante más progresista y bastante más pro derechos de las mujeres, ¿ya?, y de la autonomía política y de las diferentes libertades que las mujeres requieren para vivir una vida libre, ¿cierto? Y que también han sido mujeres que han estado en favor de la paridad de género y de la democracia paritaria. Ya Claudia Sheinbaum es de hecho una mujer que es progresista y que se declara también en su momento, ¿cierto?, como feminista, una mujer científica. Entonces, si nosotros miramos con la historia política y la trayectoria política de Michelle Bachelet, podríamos decir que hay cierta semejanza en ese sentido, porque también digamos que estamos frente a una mujer progresista que ha tomado el liderazgo y que hoy día incluso es una de las mujeres más importantes que aparece en las campañas políticas del oficialismo, ¿cierto? Por eso también es una mujer que se encuentra tan bien posicionada como posible candidata a presidenta luego de la presidencia del presidente Gabriel Boric. Ahora, ante su negativa, ¿verdad?, uno comienza a mirar, bueno, quiénes van a hacer la continuidad en términos de el oficialismo, y también se ven figuras que son precisamente progresistas y que se encuentran, ¿cierto?, como en un equilibrio, digamos, entre sus discursos políticos, ¿no?, que en el fondo tratan de demostrar que lo que buscan es aunar fuerzas y aunar, ¿verdad?, la importancia de la igualdad de derechos de las personas en términos generales, ¿verdad?, con énfasis en lo que significa la igualdad de género. Ya, entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay una visión común en términos del progresismo que esto significa, y del avance y no estancamiento o retroceso de los derechos tanto para las personas en general como para las mujeres en particular. La perspectiva de género es algo también que va relacionado con lo cultural, adoptar esto como parte de cómo funcionamos como sociedad, y obviamente ahí hay algunas culturas en las cuales esto ha empezado antes, por ende hay mayores avances, y hay otras obviamente que están un poco más retrasadas en comparación, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día con una posible y también elección en uno de los países más grandes del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, donde está compitiendo Kamala Harris con Donald Trump, ahí mano a mano. El Partido Demócrata, luego de lo que ocurrió con Joe Biden, finalmente se decanta por una mujer, algo que también empieza a ser un indicio justamente de lo que está ocurriendo en el mundo con este cambio transversal, poniendo en perspectiva la perspectiva de género y cómo justamente también comienzan las sociedades y las culturas a avanzar hacia allá. ¿Cómo estamos viviendo también ese tránsito desde los diferentes lugares del mundo? O sea, me parece súper interesante mirarlo así, ¿cierto? Mirar la perspectiva de género, y además, en el caso de Estados Unidos, Kamala Harris, ¿verdad?, evidentemente tiene una postura también menos radicalizada que la de Donald Trump, pero además, ella, de ser electa presidenta de Estados Unidos, o sea, no solamente sería la primera mujer, ¿verdad?, sino que sería la primera mujer que tendría estas características que adicionan, ¿verdad?, una suerte de intersecciones, ¿cierto?, en cuanto a lo que significa su identidad y sus diversidades, como ser además afroamericana, asiática, ¿cierto?, en este cargo. Y insisto, o sea, creo que cuando las mujeres llegan al poder, lo que han demostrado durante este tiempo es esa visión progresista, visión de justicia social, ¿verdad?, visión de tener esta resonancia importante con lo que significan los movimientos de mujeres a nivel mundial.
mundial, ¿cierto? No solamente a nivel local, sino que a nivel mundial y también con las propias particularidades de cada uno de los países. Ya otro elemento que es súper importante, que yo creo que también apunta a las opciones de mujeres que son interesantes, que hoy día están pensando, bueno, en el caso de Claudia Sheinbaum en México, Kamala Harris, Michelle Bachelet, por ejemplo, o alguna otra persona, otra mujer del oficialismo. O sea, he escuchado, por ejemplo, de Carolina Toá como posible candidata presidencial, aunque no sea ahora, con todo lo que está sucediendo, si es que ese panorama va a cambiar. Pero lo que es importante destacar es que las mujeres progresistas, las mujeres que además tienen cierto este liderazgo que reconocen como positivo desde el feminismo, también lo hacen abogando por la defensa principalmente de la democracia. Ya, yo creo que aquí hay un punto que tienen en común, ¿verdad? Y es que es por no retroceder ante los derechos humanos, ¿verdad? Pero tampoco ante la democracia. O sea, retroceder en ambos sería retroceder, ¿cierto?, frente a lo que significa un Estado de Derecho, ¿verdad? Y ante un mínimo democrático. Ya cuando hablamos de paridad de género hablamos de una cuestión básica, pero hablar de que estamos en riesgo de la democracia lamentablemente es una situación real, y que estas mujeres que hoy día son lideresas, ¿verdad?, a nivel mundial, a nivel de sus países y a nivel mundial, lo que nos dicen, bueno, hay que defender la democracia, en eso estamos, ¿no? Hay que defender los derechos humanos, y también, por ejemplo, hay que defender lo que está ocurriendo con el cambio climático. Esos son los temas claves, ¿ya? Y que son también los temas claves que están en riesgo cuando estamos frente a discursos populistas, por ejemplo, que ponen soluciones simples a problemas complejos que tienen las sociedades. Entonces, por ahí yo creo que también es un punto en común que podríamos destacar. Bueno, le agradecemos por su tiempo, le recordamos, estamos en vivo y en directo desde México, todavía quedan un par de días por allá, así que le deseamos también un retorno a salvo a nuestro país, y muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias, Matías.